Estamos con Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Claro, tuviste algunas frases fuertes esta semana con respecto a tu escasa confianza en la integración del FAP. No es escasa confianza, sino que el comportamiento que han tenido ahora en provincia de Buenos Aires, ya lo habían adelantado en la capital, los compañeros del GEN y del socialismo y de Libres del Sur han dinamitado la propuesta política del Frente Amplio Progresista, propuesta que en realidad no es solo una creación nuestra, fue una esperanza votada por mucha gente, por más de 3 millones de argentinos en el 2011, que apostaron a una propuesta de centro-izquierda progresista, que rechazaron la opción de Alfonsino de Duhalde, que dijeron que a pesar de que a muchos sostenían un gobierno porque había sacado de la crisis al país, querían discutir la posibilidad de una propuesta de gobierno distinta, y de repente nuestros socios toman caminos extrañísimos que los llevan a acuerdos con opciones, primero ya fracasadas en muchos casos, o directamente de asociación con experiencias conservadoras. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, han terminado de enhebrar un acuerdo con el radicalismo, que es el radicalismo no solo de Ricardo Alfonsín, es el radicalismo de Pose, es el radicalismo de Moró, es el radicalismo de tantos sectores que ciertamente tienen poco que ver con la posibilidad de construir una estrategia de cambio en la Argentina. Así que en ese sentido, y sobre todo porque esto repite lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, es que digo, han dinamitado una propuesta política, porque se trata de haber hecho esto en los distritos dos distritos muy importantes, claro, dentro de lo que es el desarrollo político de la Argentina, ¿no? Ahora, vos lo has hablado personalmente con Wiener, con las llegadas a él. Conversando hace tiempo. ¿Por qué razones? Bueno, yo tengo la impresión de que hay cierta... hay un problema, me parece, en la experiencia de lo que se denomina la centroizquierda, por decirlo de alguna manera, que en general tiene momentos de irrupción electoral, y luego hay una tendencia que tiene distintos matices según el momento histórico en que uno lo mire, en donde en lugar de trabajar en la construcción de una fuerza propia que se instale en todos los territorios, que se abra a las organizaciones sociales, que pueda tener que ver con el conflicto social concreto y cotidiano del país, y que vincule, por lo tanto, su estrategia electoral con todo eso, hay una tendencia casi inmediata a abrazarse a las estructuras políticas tradicionales, que son el Partido Justicialista o la Unión Cívica Radical. Si vos tomás la transversalidad kirchnerista, por decirlo de algún modo, conformada por experiencias de centroizquierda, sí, se abrazaron al PJ y quedaron muchas de ellas deglutidas en esa maquinaria, ¿no? Perdiendo capacidad crítica, poder de decisión y de representación. Y del mismo modo ocurre con experiencias como el Frente Grande, que en su momento luego Frepaso, se asoció a la UCR, terminamos en el desastre de la Alianza. Lo mismo ocurrió con el ARI y todo su periplo hasta terminar en la coalición cívica y el acuerdo cívico y social. Acá se repite algo parecido, es como que están queriendo volver a armar el acuerdo cívico y social del 2009, como si eso no hubiera ocurrido, no hubiera fracasado y no hubiera existido el 2011. Todas estas cosas pasaron, claro, y repiten la misma historia. Nosotros, por lo menos desde Unidad Popular, no estamos dispuestos a repetir la misma historia. Creemos que Argentina tiene que recorrer el camino que recorrió buena parte de América Latina. Si vos te fijás, en toda la región, en el marco de un mundo que cambió y de una región que cambió, han emergido experiencias políticas nuevas que gobiernan. El Frente Amplio es una experiencia que no había gobernado, claro, el Uruguay. El Partido de los Trabajadores no había gobernado Brasil. Ecuador con Correa, la revolución bolivariana en Venezuela, el tema del propio Evo Morales en Bolivia, son todas experiencias de novedades políticas que confrontan con sistemas políticos del pasado. Claro. En la Argentina hay una irrupción popular importante, hay un cuestionamiento que será en el 2001-2002, y eso no se traduce en la aparición de una fuerza política nueva. Ese es el camino que hay que recorrer y nosotros persistimos en ese intento. ¿No te parece que hay dirigentes políticos que están por ahí leyendo que en la sociedad se está tirando un poquito a la derecha y empiezan a buscar alianzas más cerca de la derecha? Yo creo que hay una mirada de esa naturaleza, pero no sé dónde viven. Vuelvo a insistir, me parece que hay una... la lectura del 2011 no es esa. Si yo dijera que en el 2011 el 54% votó a un gobierno que lo sacó de la crisis y que incluso es presentado
en buena parte de la región como un gobierno de centroizquierda. Y como segunda fuerza puso al FAP como una opción de centroizquierda. Y le dijo que no a Alfonsín de Narváez y a Duhalde, que sería algo más parecido a la experiencia de centroderecha. Yo te diría que en el 2011 el pueblo argentino dio un mensaje muy contundente de por dónde quiere caminar. Y me parece que la lectura de que la sociedad camina para otro lado es la lectura de una lógica tramposa. Acá hay un planteo gubernamental, en mi opinión complicado, que dice, ¿es esto que estamos haciendo o la vuelta a la derecha noventista? Con lo cual, lo que se instala es un planteo de miedo. El miedo a la derecha frente a cualquier planteo crítico. Y del otro lado hay que defender la República porque estamos en una dictadura y además esta dictadura va a ser peor. Otra barbaridad. Cualquiera que diga que hoy estamos en una dictadura es porque no vivió la dictadura en la Argentina. Entonces digo, es como que nos convocan a optar entre el miedo a la dictadura o el miedo a la derecha. ¿Qué es lo que instaló el pueblo argentino en el 2001-2002? La voluntad de cambiar. Y la verdad lo que hizo fue sacarse de encima el temor que la dictadura había dejado sobre buena parte de la sociedad y que limitaba los procesos de participación. Y la verdad que yo creo que no hay que llenar de temor a la gente. Hay que abrir la posibilidad de discutir que la Argentina, a pesar de los 10 años de crecimiento, tiene la mitad de su población laboral afuera del circuito formal o en condiciones de precariedad. Hay que volver a discutir el tema de que el ingreso promedio en la Argentina son 3.700 pesos, que la canasta familiar son 7.500. Digo, uno puede discutir lo que quiera, desde dónde venimos, pero digo, lo que tenemos no alcanza. Y me parece que hay que discutir el régimen minero, el petrolero y demás. Y la verdad que eso ni el Partido Justicialista, ni la Unión Cívica Radical, con las articulaciones con el poder fáctico que ambos tienen, y no tal o cual dirigente. Porque a veces se confunde cuando uno dice, mira, no al UCR, y te dice, no, mira, pero está tal dirigente. No tiene nada que ver tal o cual dirigente. Son estructuras fácticas que han gobernado con asociaciones concretas con los factores de poder vigentes. Por eso se necesitan fuerzas políticas nuevas, que tengan autonomía respecto a esos factores de poder y vínculos fuertes con la sociedad. ¿Que van a ir en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo articulados ustedes? Mira, los compañeros vienen conversando con, digamos, los compañeros del MST, Proyecto Sur, la coalición cívica, que allí está, es todo un sector distanciado de la experiencia de Elisa Carrió, que tiene mucho más que ver con la experiencia original del ARI. Se está conversando para tratar de tener una propuesta electoral lo más amplia posible, para presentarla ahora antes del cierre del 12. Una cosa que yo decía cuando abrí la editorial es, se está presentando una opción de centro derecha que le es mucho más fácil articularse, ¿sí? Y unirse, incluso se une gente que hasta ayer parecía que no se hablaba. A ustedes les cuesta mucho más, pero además de esa derecha tiene un apoyo de los medios impresionante. Digo, ¿qué sentimentraje tienen ustedes en los diarios diariamente y qué sentimentraje tiene esta fuerza de centro derecha? El compromiso de la estructura de medios con el esquema de poder vigente es por demás evidente. Yo lo que sí creo que hay que tratar de romper ciertas categorizaciones. A mí no me convence mucho la idea de que la centroderecha es el gobierno con la estructura del PJ y la centroizquierda son los de la moralina republicana articulados en torno al UCR. Ese es un planteo tramposo. Ese es el dispositivo de gobernabilidad del sistema. Derecha hay en ambos lados, porque hay derecha adentro del gobierno y derecha afuera. Digo, Gioja, el gobernador Gioja, testaferro de la Barrick, no es el Che Guevara bajando de la Sierra Maestra de la Barrick. No es eso. Como Gilles Frank, que masacra al pueblo tampoco es un hombre. O sea, que una cosa es que tengas alguna alianza con la derecha y otra cosa es que gobiernes. No, yo te diría que si vos repasás el territorio de la Argentina, en el caso del gobierno nacional, en todas las provincias te pasa esto que te estoy comentando. Te diría más, en la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente en todas las provincias gobierna la derecha. Bueno, entonces no es la centroizquierda. No podés estar. Entonces no es la centroizquierda del gobierno. Vos dijiste que en el exterior se ve al kirchnerismo como centroizquierda. En el exterior se ve. No digo que sea. Por eso digo que esta confrontación entre el gobierno o la derecha o la dictadura y la república son confrontaciones falsas. Lo que impide discutir esto es qué pasa en la Argentina.
los problemas concretos de la precariedad de la vida de los argentinos. Los argentinos sabemos que tenemos dificultades para el laburo, tenemos dificultades para llenar la olla, tenemos dificultades cuando viajamos en tren, tenemos dificultades en el sistema de salud, tenemos dificultades en el sistema educativo. Digo, los problemas de los argentinos no son pocos y eso sí lo resuelve una política de transformación, que esa es la que falta. A ver, una de las cosas que se ven después de 10 años claramente es que no cambió la cúpula productiva, ¿no? O sea, la concentración en la producción sigue siendo la misma. Ahora, ¿cómo se hace? Porque la verdad es que cuando uno lee algunos diarios en el mundo, es muy raro encontrar un país que haya modificado eso. Yo te diría que más que discutir el tema de la cúpula, que digo, lo que hay que discutir es quién define cuánto y dónde se invierte. El problema de fondo de la Argentina, y en general de buena parte de los países como los nuestros, es el tema de la inversión. Lo que fracasa en este país y que desde el 2007 en adelante comienza a armar ruido, es que la inversión creció, primero, menos de lo que debería haber crecido, y segundo, se invirtió en cosas que no necesariamente eran las que hubiéramos necesitado. ¿Para qué? Para que Argentina operara en un contexto de oportunidad el cambio productivo que nos abriera la puerta del desarrollo. En ese sentido, me parece que lo que hay es un fracaso en todo el esquema de regulación pública y en el tema de cómo el Estado se transforma en el centro de la orientación del proceso de inversión. Y hay un debate sobre las rentas. Argentina es un país de rentas extraordinarias, en agro, en minería, en petróleo, en pesca, en bosques, sin meter siquiera la financiera, que es una renta derivada. Todas estas rentas que menciono están en general o cobradas por debajo de lo que deberíamos cobrarlas, o muy mal cobradas o no se las cobran. Y eso no es solo impuestos, eso también es regulación. Digo, si uno no tiene la capacidad de capturar rentas extraordinarias para financiar el cambio productivo, no le abre la puerta al desarrollo en la Argentina. Y ese capítulo, este gobierno lo tiene absolutamente pendiente. Muchas gracias, Claudio. Gracias a lo que es el desarrollo político de la Argentina, ¿no? Ahora, vos lo has hablado personalmente con Wiener, con las llegadas venimos a él. conversando hace tiempo. ¿Por qué razones? Bueno, yo tengo la impresión de que hay cierta... hay un problema, me parece, en la experiencia de lo que se denomina la centroizquierda, por decirlo de alguna manera, que en general tiene momentos de irrupción electoral y luego hay una tendencia... Estamos con Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Claro, tuviste algunas frases fuertes esta semana con respecto a tu escasa confianza en la integración del FAP. No es escasa confianza, sino que el comportamiento que han tenido ahora en provincia de Buenos Aires, ya lo habían adelantado en la capital, los compañeros del GEN y del socialismo y de Libres del Sur han dinamitado la propuesta política del Frente Amplio Progresista, propuesta que en realidad no es solo una creación nuestra, fue una esperanza votada por mucha gente, por más de 3 millones de argentinos en el 2011, que apostaron a una propuesta de centroizquierda progresista, que rechazaron la opción de Alfonsino de Duhalde, que dijeron que a pesar de que a muchos sostenían un gobierno porque había sacado de la crisis al país, querían discutir la posibilidad de una propuesta de gobierno distinta, y de repente nuestros socios toman caminos extrañísimos que los llevan a acuerdos con opciones, primero, ya fracasadas en muchos casos, o directamente de asociación con experiencias conservadoras. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, han terminado de enhebrar un acuerdo con el radicalismo, que es el radicalismo no solo de Ricardo Alfonsín, es el radicalismo de Pose, es el radicalismo de Moró, es el radicalismo de tantos sectores que ciertamente tienen poco que ver con la posibilidad de construir una estrategia de cambio en la Argentina. Así que en ese sentido, y sobre todo porque esto repite lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, es que digo, han dinamitado una propuesta política, porque se trata de haber hecho esto en los distritos dos distritos muy importantes dentro de